Bienvenida al podcast, Alba, ¿cómo estás? Hola Marcos, pues muy bien, la verdad aquí que de buena mañana, aquí preparándonos ya para el nuevo día. ¿Tú qué tal? Muy bien también, aquí en medio de la Semana Santa, un poco fría, pero bueno, vamos a aprovechar para hablar de un tema muy importante que recibe menos atención de la que se merece, que es el sueño. Pero antes de entrar en materia, cuéntanos un poco sobre ti y especialmente por qué decidiste especializarte en medicina del sueño. Pues mira, la verdad es que fue un poco casualidad, porque realmente yo, estudié medicina y luego quise enfocarme no tanto en patología concreta, sino en algo más integrativo, en medicina integrativa, y comencé un máster en PNI, en psiconeuroinmunología. Y porque es cierto que ahí no ves enfermedades como tal, sino que ves al paciente, ¿no? Y ahí sí es cierto que me di cuenta de la importancia que tiene el sueño y lo desconocido que era, viendo ciertos, o sea, no es al final, pues a través de ciertos estudios, ciertos cursos, y a raíz de ahí empecé a interesarme más y ya empecé a trabajar en el campo, empecé a especializarme más a través del máster, de la especialización a nivel europea. Y bueno, la verdad es que era un campo que a priori es muy, incluso para mí era como muy desconocido, pero se ha convertido como en el trabajo para mí ideal, no solo por el trato con el paciente y el resolverle el problema este problema que es tan común, sino también por la divulgación, ¿no? Por acercar el tema cada vez más a la gente para que se conciencie de la importancia del sueño. Entonces, me parece un tema tan importante y tan poco conocido que creo que un poco la necesidad surgió de ahí, ¿no? De yo no lo conozco mucho, quiero que lo que yo conozca lo conozca el resto también. Pues ese es el objetivo de hoy, que más gente aprenda a dormir mejor. Y mencionas a todas esas personas con problemas. ¿Tenemos estadísticas sobre porcentaje de gente con insomnio, sobre cuántas horas dormimos de media? ¿Qué sabemos aquí? Pues sí es cierto, a ver, que la respuesta, o sea, dormimos mal. Así la respuesta corta y triste es dormimos mal. Porque es verdad que a lo largo del tiempo, ¿no? En la actualidad, lo que se ha visto es una tendencia en la cantidad y la calidad del sueño. Entonces, de hecho, en España sí que se estima que alrededor del 30% de la población adulta sí tiene problemas de sueño, y de esos entre un 10 y un 15% lo tienen de manera crónica, sobre todo hablando de insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es, aquí también es importante no solo la cantidad, o sea, no es importante solo hablar de insomnio en cuanto a cantidad, sino a calidad. Entonces se ha visto que no solo el adulto promedio duerme 6 horas y media, lo cual es insuficiente a grandes rasgos, sino que también la calidad por el estilo de vida se ha visto perjudicada. Es decir, sí que es un sueño que tiende a ser más ligero y menos reparador. Entonces, efectivamente, sí que, sobre todo en España, el índice de insomnio y de horas dormidas ha ido decreciendo. De hecho, también en adolescentes es algo muy común porque al final tienden a ser un poquito más nocturnos, ¿no? Y su necesidad de sueño en general es mayor que el de un adulto. Entonces, lo normal, lo habitual hoy en día es que duerman 7 horas y su necesidad es entre 8 y 10 horas, con lo cual aún más gravedad tiene ahí el asunto, ¿no? Entonces, sí, dormimos poco y dormimos mal. Y esto es malo para todo el mundo, pero como dices, afecta sobre todo a los adolescentes, ¿no? Porque necesitan más sueño y además tienen ese cronotipo más vespertino, más hacia la noche. Y hay varios estudios donde se ve que al retrasar una hora, tan solo una hora, la entrada al colegio o al instituto, pues mejora el rendimiento académico, ¿no? Simplemente por permitirles dormir un poco más, Justo. que no es fácil con los ritmos que llevamos actualmente, con los ritmos que llevan los padres, ¿no? Y al final hay que coordinarse todos. Y después, ya de adultos, ¿cuánto deberíamos dormir de media? Sabiendo que hay diferencias individuales que luego comentaremos, pero ¿qué sería lo óptimo en términos generales? Lo normal, lo habitual, es decir, más del 90% de la población adulta lo que necesita es entre 7 y 8 horas de sueño, teniendo en cuenta que ese sueño sea reparador. Pero sí, en cantidad, lo ideal sería entre 7 y 8 horas. Sí es cierto que luego hay ciertas variantes genéticas que hacen que tu necesidad de sueño, o sea, que tú para sentirte a nivel cognitivo, a nivel funcional, plenamente al día siguiente, necesites menos horas y más horas. Es decir, son los que denominamos dormidores cortos, son aquellos que por genética necesitan 5 horas aproximadamente para dormir, para sentirse descansados al día siguiente, pero supone un 1% de la población, o sea, tampoco es algo que sea muy común. Y aquí, por ejemplo, en este caso el problema está en que yo tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, Alba, yo es que soy de dormir poco, seguramente sea de ese 1% de la población. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos durmiendo
poco durante mucho tiempo, que la sensación de fatiga al día siguiente, de somnolencia, de cansancio, se normaliza de tal forma que pensamos que realmente es nuestra forma de dormir, cuando probablemente no sea así, porque es muy poco probable formar parte de ese 1%, ¿no? Y luego tenemos los que se llaman dormidores largos, ¿no? que también suponen un tanto por ciento de la población ínfimo, y necesitan alrededor de 10 horas para sentirse al día siguiente plenamente, pues a nivel cognitivo, a nivel funcional, a nivel pleno, ¿no? Entonces, sí es verdad que aquí, ¿qué ocurre? Que decir que formo parte de ese 1% de la población es complicado, porque hay gente que necesita 10 horas, pero porque la calidad de sueño no es buena. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es: necesito 10 horas aún teniendo una estructura del sueño buena, sin interrupciones, sin ninguna patología. O sea, simplemente es porque el cerebro, no es porque sea una persona vaga, ni porque sea una persona que quiere dormir más porque sí, sino porque los procesos de detoxificación, de limpieza a nivel cerebral, esos procesos a nivel interno que se llevan a cabo durante el sueño, necesitan un poquito más de tiempo. Pero claro, hay que tener muy en cuenta lo que te comentaba, ¿no? El decir, vale, necesito esto no porque esté durmiendo mal, sino porque realmente lo necesito, porque es una proporción muy, muy bajita. Sí, existen esas excepciones en un extremo y en el otro, ¿no? Pero bueno, 7-8 horas sería lo recomendable. Uh-huh. Y es lo que vemos que se asocia con menos riesgo a nivel poblacional, ¿no? Y lo curioso es que vemos en estos grandes estudios una curva en forma de U, donde en esas 7-8 horas está el menor riesgo de mortalidad, pero vemos después que el riesgo se eleva tanto entre los que duermen menos de 6-7 horas como en los que duermen más de 9, ¿no? O sea, que eso no quiere decir que dormir 9 o 10 horas sea malo, si haces, por ejemplo, mucho deporte, o si tienes alguno de esas variantes genéticas que comentabas, pero en muchos casos la causalidad es inversa, ¿no? Es decir, que si tu cuerpo te pide dormir muchas horas, sin una justificación clara, puede ser que haya una enfermedad latente, claro, y que tu sistema inmunitario, que se activa sobre todo por la noche, pues te esté haciendo dormir más para poder luchar contra esa enfermedad, y eso explicaría la relación, ¿no? Totalmente. Y al revés, puede haber gente que se siente bien durmiendo 5 horas, que no va a suponer ningún problema de salud, y que sean de esas pocas personas con esos polimorfismos o esas variantes genéticas que les permiten esto, ¿no? Pero bueno, como decía, son minoría. Eso es. Y quizás muchas personas que dicen que duermen 5 horas y que no les afecta, no son conscientes de cómo les afecta, porque hay un estudio, por ejemplo, donde restringían el sueño en una serie de personas y les preguntaban después cuánto pensaban que ese déficit de sueño estaba afectando su memoria, su tiempo de reacción, cosas así, y decían que como un 10%, ¿no? Y sin embargo, las pruebas objetivas mostraban una pérdida pues mucho peor, o sea, el doble o el triple de lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta de cuánto nos afecta realmente ese déficit de sueño. Total. Y por profundizar en esto, cuéntanos qué problemas produce el déficit de sueño, tanto a corto plazo, ¿no? Por acumular varias noches durmiendo poco o mal, como esta pérdida cognitiva, y también más a largo plazo, en personas que han dormido mal durante décadas. Pues sí, o sea, al final, a corto plazo yo creo que es lo que todos experimentamos, ¿no? Después de una noche mala o de varias noches malas seguidas, que básicamente es sensación de fatiga, ¿no? Sensación de agotamiento, falta de concentración. Al final, pues con la consiguiente dificultad de memorización, más irritabilidad, más habilidad emocional. Hay cierta pérdida de nivel de reflejos, ¿no? Y con al final pues un mayor riesgo de tener accidentes, de rendir menos en el trabajo. O sea, es algo que son ya te digo, las típicas características que vemos en nosotros al día siguiente cuando dormimos mal, ¿no? Pero es verdad que eso es algo muy obvio, eso es algo en lo que ponemos atención y tampoco le damos la mayor importancia porque tiende a revertir al poco tiempo, pero es cierto que lo que es algo más silencioso son las consecuencias que hay a largo plazo, ¿no? Sí que se ha visto que hay un aumento del riesgo en padecer ciertas enfermedades a nivel cardiovascular, hipertensión, diabetes tipo 2, dislipemia. También hay un detrimento en la actividad de nuestro sistema inmune, es decir, hay una dificultad a la hora de parar esas infecciones, esas enfermedades, de padecerlas, y además no solo la imposibilidad de evitar que entren en nosotros, sino también en dificultad en pararlas, en decir, vale, está aquí, porque esas defensas pues bajan, se desregulan y al final tienen pues una actividad menor y menos funcional. También hay un detrimento en la actividad de nuestro sistema hormonal, es decir, a nivel general, pero sí que me gustaría hacer hincapié en ciertos sistemas como por ejemplo el cortisol, ¿no? Que es la llamada hormona del estrés,
sí que cuando hay insomnio o un sueño de mala calidad, lo que hace los niveles hormonales de cortisol es aumentar. Si eso se cronifica, ese nivel de cortisol elevado de manera crónica, sí que pues obviamente es la antesala de muchas enfermedades y no solo enfermedades, también pues obviamente de un envejecimiento prematuro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las hormonas que controlan el hambre y el apetito, ¿no? Que son la grelina y la leptina. Al final se desbarajustan y lo que ocasiona es un aumento del hambre y una disminución de la sensación de saciedad. Entonces, claro, al final, además de ganar peso por ese motivo, también se tiene tendencia a la elección de alimentos más procesados cuando uno duerme mal, ¿no? Más de azúcares refinados y demás. Como decíamos, también un aumento de la posibilidad de padecer resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? Porque no se procesa bien esa glucosa, esa insulina no funciona de la manera correcta. Además, hay un aumento en la probabilidad de padecer ciertas enfermedades neurodegenerativas, porque al final, cuando dormimos, el cerebro elimina ciertas sustancias que se van acumulando con la actividad, ¿no? A lo largo del día. Y al eliminarse durante el sueño, si no se eliminan correctamente porque no alcanzamos esas fases de sueño profundo, que es donde preferentemente tienen lugar estos procesos, al final eso pues lo que genera es un aumento en el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Como hablábamos antes también, el envejecimiento prematuro. Al final, una de las causas de esto es el acortamiento más rápido de los telómeros, ¿no? Que es una estructura, una molécula que lo que hace es como proteger nuestro ADN y que de manera natural se van acortando con el tiempo, pero lo que hace es ese insomnio es aumentar la rapidez con la que esto sucede. Entonces, bueno, a largo plazo se asocia con muchos tipos de enfermedades que muchas veces no vemos, pero que están ahí. Uh-huh. Bueno, pues está claro que tenemos que dormir suficiente para reducir ese impacto negativo, pero no es solo un tema de horas o de cantidad, sino también de calidad, ¿no? O sea, hay gente que duerme 8 horas o más, pero que dice que se levanta cansada o que siente que no descansa bien. En estos casos, ¿tendría sentido hacer un estudio del sueño? ¿Tú que te dedicas a eso también? ¿O quién debería hacerlo y qué información nos da? Claro, o sea, ahí lo ideal ahí sería primero una primera visita, una primera consulta exhaustiva para ver si a priori vemos a simple vista en la sintomatología que nos cuenta el paciente si hay algo que esté fragmentando ese sueño. Es decir, si yo estoy durmiendo aparentemente lo suficiente y por lo general no formo parte de ese 1% de dormidores largos, ¿no? Lo que hay que ver es qué pasa durante la noche, qué pasa mientras dormimos, que me está fragmentando ese sueño, ¿no? Porque al final, bueno, para entender un poquito esto, y luego así también hablamos del estudio de sueño que me comentabas, Marcos, de la polisomnografía, al final, para entender cómo nos afecta algo externo, es decir, a nivel ambiental o algo interno, alguna patología en nuestra estructura, es teniendo en cuenta cómo se ordena y se organiza el sueño, ¿no? Al final tienen a lo largo de la noche hay como entre 4 o 5 ciclos de sueño que se van repitiendo uno detrás de otro de unos 90 minutos y es cierto que suele aumentar un poquito el tiempo, ¿no? Suele empezar por 90 y luego aumenta un poquito, tampoco en exceso, pero bueno, cada ciclo tiene 4 fases. Las fases más ligeras de sueño, por supuesto, es la 1, la 2 sigue siendo ligera, no tanto como la 1, porque la 1 es al final el sueño ese típico de duerme vela de estoy escuchando al vecino. Luego está la fase 3, que es la fase más profunda, es donde tienen lugar los procesos de reparación y de regeneración celular, de consolidación de muchos tipos de memorias, es una fase súper importante. Y luego está la fase REM, que también es esencial para la consolidación de la memoria y para la gestión, o sea, para la buena gestión emocional, ¿no? Porque al final es donde se regula. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo algo a nivel interno me refiero a cualquier tipo de patología, una apnea del sueño, ¿no? Unas piernas inquietas, cualquier cosa que me interrumpe el sueño, lo que voy a tener es un aumento en los microdespertares, los arousals, que llamamos en medicina del sueño, y además voy a permanecer en un sueño más ligero. Entonces va a ser un sueño más desorganizado y al no alcanzar bien ese sueño profundo, porque obviamente siempre va a ser a costa o sea, el detrimento de ese sueño va a ser a costa de una disminución en el sueño profundo, voy a tener sensación de que necesito más. Puede ser que hagamos el estudio de sueño y que no veamos nada, es decir, solo veamos como microdespertares a lo largo de la noche, pero no por una causa orgánica. Entonces, en ese caso, pues puede ser, como decíamos, ¿no? Por factores ambientales o también por el estrés del día a día, ese nivel de actividad, ese nivel de alerta que mantenemos durante todo el día, que muchas veces es muy complicado bajarlo por la noche, aunque aparentemente lo bajemos porque dormimos, ¿no? Entonces, ahí sí es cierto que es muy importante la polisomnografía, o sea, sí que nos ayuda mucho a discernir entre si es un problema más de carácter primario o conductual, es decir, que no es por algo orgánico, sino por algo
por algo, pues por algún tipo de enfermedad. Entonces, el estudio de sueño es una polisomnografía, ¿no? Como decíamos, y nos permite ver todo lo que ocurre mientras dormimos, porque al final es algo que a no ser que sea una sintomatología muy evidente, ¿no? De, pues mira, es que mi pareja me dice que me despierto ahogado en mitad de la noche, entonces es algo que ya sabemos que existe, pero sí que nos permite ver todo aquello que no podemos ver durante el sueño. Entonces, pues registra actividad cerebral a través de electroencefalograma, actividad cardíaca, actividad pulmonar, la saturación, la posición del cuerpo, los movimientos. O sea, nos permite ver todo aquello que nos puede influir, y eso pues nos ayuda a diagnosticar enfermedades, como decíamos, pues de movimiento, como un síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que nos fragmenta continuamente el sueño, una apnea del sueño, que son paradas respiratorias de segundos de duración, el que no me entra suficiente aire y el cuerpo lo que intenta es despertarme. Parasomnias, que es, por ejemplo, como el sonambulismo, los terrores nocturnos, y a raíz de ahí lo que se hace es ver, vale, tengo esta enfermedad, tengo esta patología, voy a solucionarla, y si mi sueño sigue siendo de mala calidad, pues entonces ya veremos si necesitamos otro tipo de estudio, ¿no? Pero lo normal es que cuando vienes por mala calidad y hay algo que te está fragmentando el sueño, la causa es esta. Y aquí puede haber varias cosas, ¿no? O sea, puede haber personas que tardan en dormirse, otras que se duermen rápido pero se despiertan después muchas veces, o que se tardan en dormirse y luego además se despiertan muchas veces. Luego podemos hablar de estas diferencias. Pero antes, así en general, ¿qué factores principales crees que son los que más afectan el descanso, según tu experiencia? Sí, pues fíjate, Marcos, que yo aquí, en cuanto a factores que influyen en el sueño, no hablaría de enfermedades, no hablaría de trastornos, sino hablaría del estilo de vida de hoy en día, ¿sabes? Porque al final vivimos en una sociedad de la hiperproductividad, de necesito estar conectado siempre, en la que el descansar parece como que es una pérdida de tiempo, ¿no? Yo, la frase de ya dormiré mañana o ya dormiré cuando me muera es algo que oigo mucho. Entonces creo que el principal problema actualmente es el estilo de vida que llevamos. Por una parte, por los horarios que tenemos, ¿no? Porque sobre todo gente que a lo mejor vive en ciudades más grandes, trabaja lejos de casa, el desplazamiento tardas muchísimo, tardas 1 hora, 2 horas en llegar. Además, suelen ser horarios partidos o incluso horarios rotativos, horarios de trabajadores a turnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que dormir una cantidad de horas en función de lo que mi trabajo me permita. Pues a lo mejor llego tarde a casa y yo, por muy diurna que sea, si llego tarde a casa no puedo acostarme a la hora que debería. O, por el contrario, tengo que madrugar más porque tengo 2 horas hasta que llegue a trabajar, con lo cual no me permito dormir en función a mi ciclo biológico, a mi ciclo circadiano. Entonces, yo lo primero que veo es que es una problemática en cuanto a organización, pero porque al final no nos queda más remedio, ¿no? O sea, al final uno no elige, por desgracia. ¿Y qué pasa? Que si nosotros tenemos poquito tiempo por esos horarios que comentamos, ¿no? Al final uno necesita hacer vida social, tiene una vida personal, ¿no? Entonces, de donde quitamos tiempo es de donde se supone que podemos prescindir, que es del sueño. Entonces, pues llega el fin de semana y de donde lo que hago es, pues si llevo un horario regular durante la semana, lo que hago es acostarme 3 horas más tarde, levantarme 3 horas más tarde, o bebo alcohol y la estructura pues al final pues también cambia, o me expongo más a pantallas. Entonces es una problemática más de la sociedad en la que vivimos por estos 2 motivos, porque al final la creencia, yo creo que esto ha hecho mucho daño por lo que hablábamos, en que la creencia de que el sueño se recupera, ¿no? Es decir, yo duermo 5 horas entre semana y ya luego el fin de semana duermo 10. Bueno, pues es cierto que tú, si duermes 10 horas el fin de semana, esa sensación de cansancio, esa sensación de fatiga la vas a mitigar, pero el daño que hablábamos antes a nivel fisiológico que se produce con el tiempo, eso no vas a paliarlo durmiendo más horas el fin de semana. Entonces, creo que el problema principal es que se saca tiempo del sueño, porque no podemos hacerlo de otro lado, para dárnoslo pues en nuestra vida social, en nuestra vida personal, porque el resto no nos lo permite, ese ritmo de vida tan frenético, ¿no? Esa incapacidad de desconectar muchas veces, de llevarnos el trabajo a casa, de estar conectados todo el rato. Ese yo te diría que es el problema principal. Y por ir pasando de lo general a lo concreto, en el caso, como decía antes, ¿no? De alguien que se despierte a las 3, 4 de la madrugada y le cueste conciliar después el sueño, ¿qué le podemos aconsejar? Claro, ahí le hablaríamos de insomnio de mantenimiento, es decir, tú te despiertas en mitad de la noche y no te puedes volver a dormir, o te despiertas muchas veces, en el caso contrario a la hora de conciliar ese insomnio de conciliación. Y aquí el consejo sería igual para ambos, es decir, si tú te vas a la cama y pasa un rato y no te puedes dormir, al principio o estás durmiendo, te despiertas y no puedes volver a conciliar, el consejo es el mismo. Si
por extraño que pueda parecer, porque yo cuando digo esto en consulta me miran rarísimo, salte de la cama. O sea, si tú estás 15, 20 minutos en la cama y no te puedes dormir, tienes que salirte. O sea, no puedes permanecer en la cama porque si no entras en un círculo vicioso en el que empiezas a agobiarte, empiezas a pasarlo mal, al final asocias la cama a un sitio que no es placentero, no lo asocias a dormir, con lo cual por alguna parte hay que cortar ese círculo, ¿no? Y lo primordial es salirte de la cama e irte a un sitio pues con un ambiente pues cálido, una temperatura adecuada, hacer algo que te relaje y que tampoco sea muy emotivo, es decir, que no te vaya a evocar ningún tipo de pensamiento de tristeza, de ansiedad, de lo que sea, algo, pues no sé, escuchar música o la meditación, y cuando te entra sueño te vuelves a la cama. Eso es lo principal que yo te diría y lo que mejor funciona, aunque ya te digo que es algo que la gente, que en el fondo lo entiendo, se agobia. Claro, y ahí está muchas veces el problema, ¿no? Esos pensamientos, ¿no? De me agobio porque no duermo y eso hace más difícil que me duerma y empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer mañana y me agobio más, y luego podemos hablar de esa parte más mental. Yo por eso le digo a la gente, o me aplico a mí mismo, la idea de, oye, si no puedo dormir, pues me digo que estoy descansando. No estoy durmiendo, pero estoy tranquilo, descansando el cuerpo, y esa tranquilidad ayuda también a conciliar el sueño. Justo, sí, desdramatizar un poquito el hecho de no dormir, que es verdad que, a ver, esto es muy fácil, cuando alguien duerme bien o medianamente bien es muy fácil de decir, y cuando alguien duerme mal solo sabe lo que eso significa que duerme mal. Entonces sí hay que intentar normalizar vale, pues lo que tú decías, ¿no? Pues por lo menos estoy aquí descansando, mañana seguro que duermo mejor. Muchas veces eso sí es verdad que necesitas ayuda externa, más que tipo psicológico cuando eso ocurre, y trabajar esos pensamientos rumiantes, pero sí sería una de las claves esa, y como decías, no mirar el reloj, no estar pendiente de... Justo el otro día tenía una paciente que tenía un reloj súper antiguo y claro, cada hora marcaba ya sonaba el reloj y yo le dije, ya desconéctalo, porque es que entonces vas contando aunque no te des cuenta. O sea, es súper importante. Bueno, pues hablemos ya de recomendaciones concretas para dormir mejor. ¿Por cuál empezaríamos? Yo creo que el principal consejo que yo te diría a ti o al resto es mantener un horario de sueño regular. Esto es algo que siempre leemos, pero es que es esencial, porque mira, tú piensas que al final nuestro sueño se regula en función a un ritmo biológico y sigue un patrón biológico que es un ritmo circadiano de 24 horas, ¿no? Entonces, ese ciclo biológico, ese ritmo circadiano, lo que hace, entre otras muchas cosas, pero en cuanto al sueño, es inducir la secreción de melatonina, que es la hormona por excelencia, ¿no? del sueño. Entonces, esa melatonina se inhibe con la luz y se segrega cuando hay condiciones de oscuridad. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un horario diferente cada día, le estoy dando a mi cuerpo señales contradictorias. Es decir, le estoy diciendo, ahora tienes que empezar a segregarla hoy a esta hora, pero mañana a la siguiente. Entonces, para que ese ritmo circadiano no se desbarajuste y se desplace, lo ideal es horarios fijos, horarios que puedan variar como mucho media hora, una hora, lo sumo el fin de semana. Luego, restricción de tiempo en cama, como hablábamos antes. La cama es para dormir. Si no te puedes dormir, salte. Es muy importante esto, ¿no? Está el concepto de jet lag social, que es como la diferencia entre el punto medio del sueño en días laborales y no laborales, ¿no? Es decir, si te despiertas a las 7 de la mañana de lunes a viernes con despertador y el fin de semana sin despertador te despiertas a las 10, pues tienes 3 horas de jet lag social. Y se ha visto que más jet lag social se asocia con más riesgo de mortalidad, ¿no? O hay un estudio reciente que indicaba que a partir de 6 horas de sueño, la regularidad del sueño es más importante o correlaciona mejor con salud que las horas de sueño, ¿no? Y por tanto, sería posible que dormir 6 horas y media, pero con horarios regulares, sea mejor que dormir todos los días 8 horas, pero variando mucho las horas de sueño, ¿no? Acostándote y levantándote a horas muy distintas. Y yo por eso recomiendo a la gente que tengan una alarma, no es solo para levantarse, sino también para acostarse, ¿no? Y cuando suene, pues sí. A las 11 de la noche, a la hora que sea, te vas a la cama. Claro, es que al final tú piensas que durante el sueño tienen lugar muchos procesos biológicos súper importantes a nivel interno. Entonces, si se desregula ese ciclo biológico, ese reloj circadiano, no solo nos va a perjudicar al sueño, sino también pues, a la producción de hormona de crecimiento, del cortisol, como hablábamos de las hormonas que controlan el apetito. O sea, es un círculo vicioso que al final no solo influye en el sueño y que por tanto tiene todo el sentido del mundo que sea, al final lo que concluye ese estudio, ¿no? Que sea más importante esa regularidad que muchas veces la cantidad, siendo irregular el horario, o sea, todo el sentido del mundo. ¿Y qué más nos aconsejas? Luego, pues, a ver, por supuesto, lo básico, ¿no? Tener un ambiente de sueño
propicio para dormir, es decir, una temperatura entre 19 y 22 grados aproximadamente, sin ruido, sin luz. O sea, aquí pues puedes usar tapones, puedes usar antifaz. Luego también el ejercicio es súper importante para el sueño, súper importante, pero... Sí, perdona que te corte, pero quería profundizar en lo de la temperatura, ¿no? Que está conectado con nuestros ritmos ancestrales. O sea, antes cuando llegaba la noche pasaban dos cosas, ¿no? Una, que la temperatura descendía y otra, que llegaba la oscuridad. Y siguen siendo las señales que nuestro cuerpo usa para iniciar esos procesos de descanso, ¿no? Uh-huh. Por eso, si mantenemos la calefacción alta por la noche y tenemos luz en la habitación o LEDs parpadeantes o pantallas encendidas o cosas así, pues va a interferir con el descanso. Claro. ¿No? O sea, la habitación debería estar lo más oscura posible, salvo que vivas en el campo sin luz externa, ¿no? O si la única luz que entra por la ventana es la de la luna, ningún problema, porque es muy tenue. Claro. Pero si es ya de una farola, pues te va a afectar. Tal cual, sí. La de la farola, por muy lejana que esté, te va a interferir 100%. Uh-huh. Y vas a hablarnos de la actividad física, que ayuda a descansar en general, pero sin acercarla demasiado a la hora de acostarnos, ¿no? Uh-huh. Eso es, o sea, hay que evitar el ejercicio físico intenso 3-4 horas previas al sueño. Y esto, volvemos a lo de antes, lo que hablamos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Muchas veces el único momento en el que hacemos ejercicio, el que tenemos tiempo para hacer ejercicio es antes de dormir. Entonces yo, siempre les digo que si hay alguna posibilidad de adelantar el horario de sueño y hacer ese ejercicio por la mañana, y si es al aire libre, pues mejor que mejor, pero es esencial, o sea, el ejercicio es esencial. Es muy importante, pero tiene dos efectos que no son tan buenos antes de acostarnos, ¿no? Uno es que eleva el cortisol y el otro que eleva también la temperatura corporal, que como acabamos de explicar, no ayuda a descansar. Claro. Entonces, si haces ejercicio muy intenso una hora antes de acostarte, pues podría afectar el sueño. Eso es, tal cual. Y bueno, lo típico, ¿no? De que evitar la comida, la ingesta, sobre todo copiosa, de 1 o 2 horas antes. Sobre todo yo diría 2-3 horas antes de dormir, intentar cenar en ese tiempo, y que no sea una comida, pues una cena, como decíamos, muy copiosa. Y bueno, exponernos a la luz natural, importantísimo, sobre todo en la mañana. Al final eso lo que nos ayuda, como decíamos antes, es a regular ese ritmo circadiano, a decirle al cuerpo, oye, que ya tienes que dejar de segregar melatonina, que es hora ya de despertarse, no hay que dormir más, y eso hace que nos sincronicemos, ¿no? con nuestro reloj biológico. Y por supuesto evitar pues las pantallas por la noche, 1 o 2 horitas antes de dormir. Usar, hay gafas también que venden como con filtro de luz azul, ¿no? Bombillas con un espectro de luz más anaranjado, que como tú decías, emula el fuego de antes, hace de miles de años, ¿no? Pues al final todo como que parezca ser lo más natural posible, ¿no? Yo te diría que esos son como las partes principales de una buena higiene de sueño. Y respecto a compuestos como la cafeína que puedan impactar en el sueño, ¿qué aconsejas? Claro, la cafeína, hay gente que a mí me dice, no, Alba, a mí es que no me hace nada el café, o sea, yo me lo puedo tomar incluso antes de dormir porque no me hace nada, o sea, la cafeína hace. Lo que pasa que es verdad que, como en todo, hay gente que es más susceptible que otras. Al final la vida media del café son 5 o 6 horas, con lo cual lo ideal sería tomarlo pues como mucho después de comer. Sí es cierto que lo que te digo, hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos, pero incluso a quien piensa que no le afecta, la estructura del sueño cambia, porque al final lo que promueve es que bloquea esa adenosina, ¿no? Entonces adenosina nos da esa sensación como de cansancio. Si yo lo que hago es tener menos cantidad, ¿no? Bloquearla de alguna manera, lo que me ocurre es que me voy a ir menos cansado, por así decirlo, a dormir, y aunque pueda conciliar el sueño, mi sueño va a ser más superficial. Entonces, se puede tomar, pero intenta evitarlo 6 horas antes de dormir aproximadamente. Se publicó un estudio hace poco que analizaba la mortalidad y el consumo de café, y como casi todos los estudios previos, pues mostró que las personas que tomaban café vivían más, pero lo novedoso fue que segmentaron entre los que tomaban café solo por la mañana y los que lo tomaban todo el día, y al hacer esto se vio que el efecto beneficioso era mayor en los que lo tomaban solo por la mañana, ¿vale? Ojo, incluso los que lo tomaban por la tarde, o sea, todo el día, tenían beneficio, pero menor. Y seguramente esto tenía que ver con el impacto en el descanso por la cafeína de la tarde, ¿no? Claro. Y es verdad que hay gente que metaboliza la cafeína más rápido, que puede acercarla un poquito más a la noche sin impacto, pero el consejo o la recomendación de otro estudio era que la última taza de café fuera 8 o 9 horas antes de acostarse, 8 o 9 horas. Y de nuevo, en un metabolizador rápido podrían ser 5 o 6 horas, pero incluso si no lo notas, te puede afectar. Justo. ¿No? Y algo parecido en el caso del alcohol, y hay gente que dice que el alcohol les ayuda a conciliar el sueño, lo cual puede ser cierto, pero se ha visto que perjudica después la estructura del sueño, ¿no?
Tal cual, es lo que dices. Al final tú puedes tener la sensación de que duermes mejor porque concilias antes el sueño, porque al final actúa a través de un neurotransmisor que es el GABA, de una sustancia que se llama GABA, ¿no? Que lo que hace es como calmar esa actividad cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo concilio antes porque tengo cierto nivel de relajación que me lo permite, pero luego ocurren dos cosas. Por una parte, que altera la estructura natural de nuestro sueño, sobre todo en base a la fase REM, disminuye esa fase REM, con lo cual decíamos antes que es una fase fundamental no solo para la consolidación de la memoria, sino para nuestra salud emocional. Y además, igual que al principio tenemos esa sensación de relajación, cuando se va metabolizando, el efecto es el contrario, ¿no? Entonces hay como una hiperactivación residual en las últimas horas de la noche, con lo cual aumenta el número de microdespertares a partir de la segunda mitad. Entonces sí, aparentemente duermo mejor, pero porque concilio mejor. Sin embargo, luego para nada es así. O sea, mi sueño es más ligero y además es mucho más fragmentado. No hemos hablado de la siesta. ¿Es buena, mala? ¿Qué nos dicen los estudios? La siesta, o sea, teniendo en cuenta obviamente que no tengamos ninguna patología, ¿no? A nivel de sueño, del espectro del sueño, es buena, pero es buena con matices. Es decir, aquí sí que me gustaría, para hablar de la siesta, hablar de la adenosina, ¿no? La adenosina es una sustancia que se va acumulando por la actividad cerebral a lo largo del día, ¿no? Entonces, es su acúmulo al final de la tarde lo que nos hace sentir es como esa sensación de cansancio que justo coincide con el inicio de la secreción de melatonina y facilita ese sueño. Y luego esa adenosina se va eliminando por la noche cuando dormimos. ¿Qué ocurre? Que una siesta de 15-20 minutos es estupenda, porque además ahí a esa hora hay como otro piquito en nuestro ciclo circadiano en el que hay un poquito más de somnolencia, con lo cual una siesta de 15-20 minutos por nuestro ciclo biológico nos viene genial y además, al ser una siesta cortita, no eliminamos suficiente adenosina como para que eso luego nos interfiera en el sueño nocturno. ¿Qué ocurre? Que si yo duermo una siesta de 2 o 3 horas, ese acúmulo de adenosina en la noche va a ser mucho menor porque lo vamos a eliminar en la siesta y además mientras que cuando dormimos 15-20 minutos nos despertamos más despejados, somos más funcionales y demás, cuando dormimos tantas horas de siesta nos levantamos con la llamada inercia de sueño, ¿no? Que es como con una sensación de agotamiento. Porque entras ya en fases profundas del sueño, ¿no? Justo. Entonces, ¿es buena? Sí, es buena, pero teniendo en cuenta que no son una siesta de 2 horas, o sea, que sean 15-20 minutos, estupendo. Mucha gente me escribió alarmada el año pasado porque se publicó un estudio, creo que era en Estados Unidos, donde se veía que la gente que hacía siesta sufría más mortalidad después, ¿no? Pero todo apunta en este caso a que había causalidad inversa, es decir, quien dormía siesta o quien duerme siesta en Estados Unidos, pues seguramente es gente que duerme mal por la noche. Justo. Y esa sería la explicación, ¿no? O gente que trabaja turnos, que tiene que después echar la siesta, ahora quiero que hablemos de eso. Pero en otros estudios vemos que las personas que duermen mal y compensan con una pequeña siesta, pues tienen mejor salud que los que duermen mal y no compensan, ¿no? Entonces, o sea, al final, resumen, si te apetece echar la siesta, genial, que sea corta, como decíamos, pero si duermes bien por la noche, pues no es necesario que duermas la siesta, no te va a aportar nada seguramente. Así es. Y bueno, ya depende un poco de cada uno, ¿no? Yo reconozco que nunca fui de siesta, me despierto como groggy. Mi teoría es que entro en esa fase profunda del sueño, aunque sea una siesta corta, y no me deja buen cuerpo, así que no la suelo hacer. No sé si tú duermes siesta. Yo no. Bueno, ahora mismo es que no me da tiempo con el trabajo, pero nunca la he hecho, ¿eh? O sea, aunque hubiese tenido tiempo... En el sur es más común, ¿no? Sí. O sea, es más común, o al menos antes era más común, sobre todo en pueblitos pequeños, no en ciudades más pequeñas, porque te da tiempo a ir a casa. Pero yo, por ejemplo, ahora no vengo a casa para comer, con lo cual en la consulta complicado. Es complicado el trabajo, sí. Pero bueno, muchas empresas empiezan a animar a sus empleados a dormir cuando están cansados, ¿no? Estuve en las oficinas de Google dando una charla hace tiempo en Madrid, en la Torre de Picasso, y tenían una sala con estos spots donde la gente podía echarse una cabezadita y no estaba mal visto, ¿no? Como que la empresa entiende también los beneficios del sueño en el rendimiento mental que está dispuesta a pagar a sus empleados por dormir, ¿no? Joder, pues mira, qué bien. Bueno, pues hemos hablado de lo más importante, pero a veces incluso haciendo todo bien no es suficiente y necesitamos un apoyo. Y en este sentido, si hablamos de fármacos primero, ¿qué tipo de pastillas hay y cómo funcionan? Pues, a ver, yo te diría que lo que más se utiliza, porque luego sí es cierto que hay algún tipo de antidepresivo, antipsicótico con algún efecto secundario sedante que a veces se utiliza, pero en sí el mayor número de pacientes, o sea, el mayor número de fármacos que vienen los pacientes con ellos o que tú le prescribes como hipnóticos son benzodiazepinas o fármacos Z, pero sobre todo son benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final una benzodiazepina, un hipnótico,
es necesario a veces de manera puntual. Es decir, al final lo que hace esa benzodiazepina es justo lo que hablamos antes del GABA, potencia su actividad, con lo cual induce más el sueño. Pero, como cabe esperar, ¿no? Pues altera la estructura natural del sueño, con lo cual sí, induce más el sueño. Ese insomnio, a lo mejor de manera aguda, ese insomnio agudo que no hemos dado tiempo a que se cronifique, lo cortamos, pero realmente no es un sueño natural. Es decir, de hecho, tú cuando te tomas algún tipo de fármaco de este estilo te levantas como cansado, con somnolencia, porque al final no es una estructura natural. Entonces, dicho esto, sí es cierto que hay veces que de manera puntual, porque tengas un pico de estrés en ese momento y estés con más ansiedad o con un insomnio de manera aguda, a veces se pone, pero siempre con vistas a quitarlo al poquito tiempo. Es decir, aquí el problema es cuando esa benzodiazepina o ese hipnótico se mantiene a lo largo del tiempo. Yo tengo pacientes a la consulta que vienen y me dicen, no, yo llevo con la medicación, con este hipnótico, 9 años. Claro, ese es un problema. O sea, como indicación... Producen dependencia, ¿no? Claro, es que ese es el problema, que al final aquí tenemos dos partes. La problemática con la dependencia, es decir, tú al final no estás solucionando el problema de sueño con eso, con lo cual estás poniendo como un parche, no estás solucionando el problema, no estás yendo a la raíz del problema, estás poniendo un parche que al final lo que va a generar es que tú necesites ese fármaco para dormir, pero encima necesites más dosis cada vez que es el fenómeno de tolerancia al que hablamos, ¿no? Que para el mismo efecto necesitamos más dosis. Y es algo muy común el hecho de yo dejo el fármaco, pero es que no puedo dormir, aunque incluso lo deje poco a poco, no lo haga de manera desescalonada y con un médico, si no soluciono ese problema principal, ese problema de raíz, al final me he vuelto dependiente y he necesitado más dosis cada vez, incluso cambiar el fármaco por ese fenómeno de tolerancia. Entonces, de manera aguda, pues a veces es necesario. De manera crónica, por supuesto que no. O sea, al mes y poquito hay que ir desescalonando y quitándolo. Porque ahí, cuando hay un insomnio crónico, el primer paso en cualquier guía de sueño no es un fármaco, sino que es la terapia cognitivo-conductual. Luego, sí es verdad que hay algún tipo de fármaco que no necesita receta, que es de venta libre y que la gente usa mucho. Por una parte, la melatonina, que si quieres ahora hablamos un poquito más sobre ella, y otra parte es la dormidina. La dormidina, hay mucha gente que viene y dice, no, yo tomo dormidina y con dormidina duermo bien. Bueno, al final la dormidina tiene un compuesto que es la doxilamina y que al final, si bien es cierto... Es un antihistamínico, ¿no? Claro. Al final lo que hace es bloquear esa histamina. Entonces, no solo sirve para la alergia, sino también para inducir el sueño, porque la histamina es activadora. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tiene efectos secundarios, efectos anticolinérgicos. Al día siguiente te encuentras como mucho más cansado porque la vida media es más larga y la estructura del sueño pues varía. Entonces tampoco lo recomiendo eso ni mucho menos para dormir. ¿Y si hablamos de suplementos, entre comillas, naturales como la melatonina que mencionaste antes? Aquí la melatonina, a mí cuando hablo de melatonina y me preguntan, no me gusta hablar de que sea buena o que sea mala. O sea, a mí me gusta decir que es necesaria o innecesaria. Porque al final es cierto que de manera puntual, por ejemplo, con el tema de jet lag, con el trabajo a turnos, pues puede venirnos muy bien. O en personas que son más mayores, con la edad, al final la melatonina de la que hablábamos antes, su secreción va disminuyendo. Entonces ahí pues podemos usar la melatonina. O, por ejemplo, cuando nuestro ciclo circadiano, nuestra secreción de melatonina se desplaza, es decir, hay un adelanto de fase, yo empiezo antes a segregar la melatonina y también termino antes, o hay un retraso de fase y empiezo más tarde y termino más tarde. Entonces, ahí se usa la melatonina no como hipnótico, sino más como un efecto cronobiótico, lo cual quiere decir que se utiliza para desplazar. Entonces, ahí, obviamente, hay que utilizarla para desplazar ese ciclo y volverlo a poner, por decirlo de alguna manera, en su sitio o de manera puntual en lo que hablábamos. Pero tomarlo de manera indiscriminada y menos a dosis tan altas como muchas veces se toma, no tiene ningún beneficio en el sueño. De hecho, lo que puede hacer es alterar esa secreción de melatonina. No reducirla en sí, sino desplazarla, lo que hablábamos, ¿no? ¿Y existen estudios para ver tu curva de melatonina y regular así la dosis y el timing? Justo, sí. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con dos tipos de estudio en ese sentido, que por una parte es medir la melatonina en saliva, ¿no? Se hace como 4 o 5 mediciones por la noche para ver cómo va subiendo ese nivel, y ahí puedes ver tanto cantidad, es decir, si hay esa cantidad insuficiente, como la progresión de la melatonina y ves si hay un adelanto o un retraso. Y luego también hay otra prueba que es podemos llamarlo que es como un biomarcador circadiano, es decir, es como una cápsula
que va conectada a un dispositivo, a un reloj, y va mandando información de tu temperatura interna cada 12 segundos. Entonces tú te lo tomas y como la temperatura central se correlaciona de manera inversa con la melatonina, al final suele durar 24 horas, al final depende del tránsito de cada uno, ¿no? Pero normalmente suele durar 24 horas. Tú registras esa temperatura durante 24 horas. Entonces extrapolas eso a tu curva de melatonina, ves cuándo es el máximo y es el mínimo, y en función de eso pues puedes regularlo. Entonces son dos herramientas con las que trabajamos mucho para regular los ciclos cuando hay un retraso de fase, un adelanto o incluso una cantidad insuficiente, que para eso el biomarcador no nos serviría, pero sí el test de secreción de melatonina. Me escriben también muchas personas que trabajan a turnos, lo cual a nivel de ritmos circadianos pues es nefasto, obviamente, y hay muchos tipos de turnos, ¿no? También depende, quizás los más dañinos o problemáticos sean los rotativos, que cambian constantemente de horario, pero si tuvieras que dar algunos consejos generales a estas personas, ¿cuáles serían? Pues yo aquí lo que intentaría priorizar es mantener siempre dentro, o sea, esto es algo utópico, ¿no? Pero me refiero, para mantener a raya mi ciclo circadiano, intentar mantener una estabilidad de los horarios dentro de lo que pueda. Es decir, por ejemplo, como bien dices, lo peor es trabajar, por ejemplo, 2 días de mañana, 2 días de tarde y 2 días de noche, ¿no? Eso es a nivel fisiológico es lo peor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, lo que yo haría sería intentar que mi horario de sueño cuando trabajo de mañana y trabajo de tarde sea lo más parecido posible, es decir, igual que hablamos antes de exponernos a la luz y demás, pues igual cuando trabajo de mañana, dormir mis horas con un horario más o menos pues, estable, ¿no? Pues me acuesto relativamente temprano, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que cuando trabajo por la tarde llego más tarde a casa, con lo cual intentar que la hora de acostarnos en esos ambos días sea lo más parecido posible y levantarnos a la hora pues siempre que sea pues lo que decíamos, ¿no? Más parecida posible, exponernos a la luz cuando nos levantemos. Y la problemática aquí viene cuando trabajo de noche, y aquí nos sirve esto que te voy a comentar tanto para este tipo de personas que trabajan mañana, tarde, noche, como para los que trabajan siempre de noche o hacen guardias, ¿no? Entonces yo ahí lo que recomendaría es cuando vayas a entrar a trabajar unas horas antes, dormir una siesta, evitar la cafeína en ese momento, pero dormir una siesta. En el propio, o sea, ya una vez en el turno podemos beber cafeína, pequeñas dosis para mantenernos activos mientras, exponernos bien a la luz para mantenernos despiertos, pero ahí sí evitar las siestas. Aunque estemos tranquilos en el turno de trabajo, evitar las siestas. Y cuando se vaya acercando la hora de irnos, de nuevo, como lo que queremos facilitar es el sueño, intentar exponernos poco a pantallas. Si tenemos un trayecto, por ejemplo, en coche o andando, usar gafas de sol, y cuando lleguemos a casa intentar establecer un ambiente propicio para dormir sin ningún tipo de luz, bajar las persianas, ponernos tapones, ponernos antifaz. Si es cierto que ahí, por ejemplo, es muy complicado dormir 8 horas cuando tú sales de un turno nocturno, entonces pues 5 o 6 horas, porque si al día siguiente entras de mañana y tienes que dormir por la noche también, pues recortamos un poquito de sueño ahí para que se nos facilite el sueño por la noche. Entonces, sobre todo, intentar mantener dentro de lo que podamos estabilidad. Importante que tras un turno de noche no duerman tampoco muchas horas al llegar a casa, ¿no? Que duerman lo mínimo posible para ser funcionales, porque si duermen 7 o 8 horas y se levantan a las 5 con muy poca adenosina en el cerebro, cuando lleguen las 12 pues no van a tener sueño, ¿no? Y se van a dormir a las tantas de la madrugada y al día siguiente se levantan tarde y ya pues se desajusta todo en cadena, ¿no? Pero si duermen 2-3 horas o lo mínimo que necesiten, pues al llegar la noche podrían ya tener un sueño normal y mantener esa estabilidad los siguientes días. Eso es, por eso, o sea, es intentar mantener esa estabilidad. Y luego, por ejemplo, personas que trabajan siempre de noche, esto es muy fácil de decir, pero luego entiendo que es muy difícil de hacer, mantener siempre en el mismo horario. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo trabajo de noche, los días que libro tengo que dormir en el mismo horario que duermo cuando trabajo de noche. Pero claro, aquí entra en juego en que si yo hago eso, mi vida social, pues lo ideal sería eso, pero yo entiendo que eso no es viable en muchos casos. Claro, al final hay que lograr un compromiso razonable, ¿no? Bueno, mencionabas también antes la importancia de los pensamientos en el insomnio, ¿no? Tendemos a buscar las causas más fisiológicas, que si apnea, que si melatonina, que no sé qué, pero muchas veces el problema principal es psicológico, ¿no? ¿Qué papel juega esto, los pensamientos, y cómo pueden ayudar las terapias cognitivo-conductuales a dormir mejor? O sea, es el tratamiento principal. En la guía de sueño justo es el principal el paso
primero que hay que hacer cuando es un insomnio crónico, ¿no? El insomnio crónico al final, por definición, es cuando tengo 3 o más episodios por semana durante más de 3 meses. O sea que tampoco hace falta que se alargue mucho el tiempo para considerarlo crónico, pero ahí lo que mejor funciona es la terapia. Y en la terapia, o bien sea porque yo he tenido un pico de estrés en mi vida y eso me ha afectado el sueño, o bien porque por otras causas, por horarios o por lo que sea, yo empiezo a dormir mal y eso me genera ansiedad, porque muchas veces van de la mano. Al final, en lo que se centra esa terapia cognitivo-conductual para insomnio es en, por un lado, trabajar esos pensamientos rumiantes, ¿no? Porque muchas veces nos angustia mucho es que me va a pasar esto, es que mañana no voy a ser funcional. Trabajar esos pensamientos rumiantes, saber cómo gestionarlos. También trabaja mucho con el tema del horario, es decir, al final intenta restringir al principio de la terapia las horas que estamos en la cama, teniendo en cuenta a través de ciertas herramientas cuando normalmente tú estás durmiendo, restringe ese tiempo en cama y luego va ampliando un poquito a poco el horario de sueños. A lo mejor al principio estás durmiendo 5 horas, pero luego vas aumentando ese horario. Eso es algo que se utiliza mucho. Yo creo que es la herramienta principal de la terapia junto con la restricción de tiempo en cama. Es decir, si yo te digo que tú al principio de la terapia tienes que irte a dormir a las 2, aunque te estés durmiendo a las 12, no te vas a ir a la cama. Súper importante. Y también trabaja mucho, pues eso, sobre todo creencias limitantes con respecto al sueño. No se enfoca tanto a lo mejor en trabajar problemas que podemos tener en el día a día, es decir, o problemas pasados que hayan generado ese insomnio, sino más en algo práctico que no son pautas de sueño de higiene básica, ¿no? Como las que hablábamos antes, que nos pueden servir a la población en general, pero que se queda corto cuando hay un insomnio crónico, sino pues eso, más en algo personalizado, en trabajar a lo mejor ciertos hábitos que tú tienes que no te están beneficiando e implementar otros nuevos que te pueden beneficiar según tu personalidad. Entonces, sobre todo, trabaja con esas herramientas. Perfecto, Alba. Pues yo creo que hemos cubierto todo. No sé si tienes algún mensaje final para la gente y que le dé la importancia que tiene el descanso. Pues sobre todo que tengamos en cuenta que el sueño es una función básica, igual que respirar, igual que comer. Entonces, teniendo en cuenta eso, seguro que tendemos a priorizar el sueño frente a otras cosas cuando ahora probablemente no lo estemos haciendo. Entonces, si hay que quitar tiempo de algo, que por favor que no sea del sueño, porque es igual de importante que, como digo, de respirar o que comer. Así es. Pues muchas gracias, Alba, y a seguir divulgando sobre la importancia del sueño, que hace falta. Seguimos en contacto. A ti, Marcos, un abrazo. Un abrazo.